estaba confundida, Atlante, porque Canal 11 me pidió ayudarlos a una serie de programas que van a hacer mañana. Y entonces, pues van a ser así como muy acotados a la historia, a la empresa y también a la iniciativa. Pero yo pensé que tú estabas en eso, por No, eso yo es te... otra producción. Sí, Entonces yo por eso sugiriéndote sí. otras cosas, No, pero ¿sabes qué? Si tú quieres formular las preguntas, con muchísimo gusto sí, doctora, yo gracias. respondo y a lo mejor puede salir un poquito más espontáneo, realmente Claro, producto de un discernimiento de momento, ¿no? Y de lo sí. que tú quieres saber. Sí, Entonces, con mucho doctora, gusto, con mucho gracias. gusto. Voy a comenzar a grabar, si me lo permite. Sí, cómo no, claro que sí. ¿Estoy Gracias. bien? ¿Cómo está mi look? ¿Sí, está bien? ¿Sabe qué? Como el Ajá, contraluz de la ventana, entonces le ajá. oscurece mucho su rostro. Si pudiera bajar un poquito Ah, su cámara, tantito, ajá. tantito. Ándele, mire, ya se ve mucho ¿Así? mejor. Ajá. Órale, pues, Se ve mucho así. mejor. Ándele, toma proteína, ¿eh? Ah. Toma. Ya vi que toma proteína. Está Sí, bien, sí, doctora. sí. Muy Perfecto. bien. Oiga, pues Sí. vaya, estamos en esta discusión, sobre todo en el Congreso, sobre la ley Ajá. preferente, ¿no? La iniciativa preferente que Sí, envía el presidente de la República respecto a la ley de la industria eléctrica. En su sí. opinión, ¿cuál es el ABC de esta misma, pues, iniciativa que está planteando el Ejecutivo Federal? Mira, yo creo que la esencia de todo esto es realmente establecer condiciones de igual competencia entre Comisión Federal de Electricidad y todos los productores independientes que han entrado a lo largo de toda la historia, digamos desde 1992 y sobre todo después de la reforma energética del presidente Peña Nieto, y que realmente compiten en condiciones absolutamente ventajosas para Comisión Federal de Electricidad. La esencia, digamos, son como varias cuestiones que son importantes, pero el eje es la cuestión del despacho. Y en esto me voy a permitir un poquito ser así como un poco didáctica, a lo mejor no como un experto, pero sí como para que la gente nos entienda, ¿no? Es decir, cómo se reciben las diferentes formas de energía, ¿verdad? Cómo las empresas, el SENACE, cómo entran estas energías y entran a la red, que es la que va a transmitir y distribuir esta electricidad. Entonces, aquí la propuesta de Comisión Federal de Electricidad es hacer modificaciones de tal manera en que permita tener condiciones de menor desventaja para CFE. ¿Sí? Es decir, el objetivo de CFE con esta medida importante y con otras que está proponiendo es establecer condiciones de competencia y de piso parejo en la medida de lo posible. Esto parece verdaderamente, digamos, demasiado, es porque estamos acostumbrados aquí que de alguna manera las reglas del juego las imponen los países desarrollados, los privados, lo imponían el PRI y el PAN. Entonces ahorita es una condición para revertir situaciones básicamente desventajosas en términos de producción, en términos de costos, que se traducen, digamos, en precios y tarifas altas que repercuten finalmente en el consumidor, en donde todos nosotros pues tenemos una situación de desventaja en un aumento de tarifas. El objetivo de la iniciativa, es importante señalarlo, es justamente que las tarifas no suban, ¿sí? Porque de la manera o de continuar esta modalidad de despacho o esta manera en que se despachan las energías, a lo que nos va a llevar es a un inevitable aumento de tarifas eléctricas, ¿sí? Porque las primeras energías que se despachan son las energías renovables. Y hasta el final, como existen en estos momentos, las energías, las formas de energía que se despachan, que se suben a la red, son las de Comisión Federal de Electricidad. Entonces, bueno, aquí el planteamiento es que sea totalmente inverso, ¿verdad? Es importante señalar que la propuesta de Comisión Federal de Electricidad no está dejando de lado a las energías renovables, a las energías limpias y renovables, empezando por las hidroeléctricas, ¿sí? Es decir, las energías de las presas son las que van a entrar primero.
Y esto es importantísimo desde el punto de vista de la seguridad nacional. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, ha habido problemas el año pasado, inclusive en Tabasco, pues fue muy sonado todas las inundaciones. Y en años anteriores, inclusive, ha habido situaciones en donde toda una población, como fue con San Juan Grijalva, se la llevó, digamos, la corriente de agua, un poco resultante por la liberación de agua de la presa Peñitas. Entonces, el hecho de que en estos momentos Comisión Federal tenga que despachar prácticamente al final todas sus formas de energía, incluyendo las presas, hace que se llenen estas presas y que cuando hay lluvia sea verdaderamente un riesgo en potencia para poblaciones enteras. Entonces ahora la idea es, vienen primero las hidroeléctricas, que la comisión junto con otros organismos del Estado mexicano van a manejar, ¿verdad? La cuestión del agua, y que después vienen otras formas de energía que también son consideradas dentro de la ley de la industria eléctrica como energías limpias. O sea, esto es importantísimo porque aquí están los mayores cuestionamientos, como es la energía nuclear, la energía geotérmica, los ciclos combinados por el metano, y después vendrían las del combustóleo y las termoeléctricas, ¿no? Las termoeléctricas que también, bueno, son combustóleo. Pero después vienen las eólicas y las solares, que son energías básicamente manejadas por empresas transnacionales. Y finalmente las energías de ciclo combinado, que son gas natural, que manejan la iniciativa privada. Entonces, esto pues ha generado toda una revolución porque modifica de tajo las reglas del juego. En realidad, de la manera en que está conformada el despacho, es absolutamente ventajoso para todos los privados y sobre todo para las empresas transnacionales. Hay algo que es muy importante, que está en el debate y que me gustaría explicarle a nuestro público que nos ve, que es la cuestión no solamente de que no son renovables lo que está proponiendo el gobierno mexicano, sino de que vamos a ir, se están proponiendo las energías fósiles, de que México regresa a una energía sucia. En realidad esto no es cierto, ¿no? Esto no es cierto porque las energías limpias son la prioridad en estos momentos y van a ser la prioridad ya en la transición energética que se está diseñando por parte de la CENER, de la Secretaría de Energía, y que dentro de poco vamos a ver ya todo un proceso de planeación energética en donde la CFE va a tener el papel protagónico, ¿sí? Hoy día, inclusive yo me atrevería a decir, ya no va a ser Pemex, porque tenemos una caída brutal del petróleo con Pemex. Al 2050 se esperan solamente 500,000 barriles diarios, lo cual es verdaderamente para lo indispensable, y entonces el papel protagónico lo va a tener CFE. Por eso es importantísimo tener una empresa fuerte, tener una empresa que siga generando electricidad, y de tal manera, como están las condiciones actualmente, realmente, si se dejan de la manera en que sigue, de la manera en que está establecido en la reforma energética, de la manera en que pues, le van quitando a la Comisión Federal de Electricidad la posibilidad de generar electricidad, su participación en la generación se va reduciendo. Y entonces la idea es justamente mantener el 54% de aquí al 2024, y es decir, mantener esa participación de tal manera de seguir teniendo el control de la generación y finalmente pues de las condiciones de la industria eléctrica en favor del manejo del Estado, ¿no? Claro. Entonces, Sí, ¿quieres hacer perdón, alguna pregunta? sí, que de hecho, tocando esto último que usted menciona, una de las críticas que hacen los que se oponen a esta iniciativa es que dicen que es una expropiación disfrazada, ¿no? Y que sería el control total a partir de la CFE y no generar nada para los particulares. No, mira, yo creo que no, nadie está intentando sacar a los particulares, esto es clarísimo. Realmente se van a respetar todos los contratos. Lo único que se está proponiendo es, digamos, ya ordenar el mercado. Y voy a explicarle a la gente de tal manera en que vean la importancia de modificar este despacho,
porque ya son condiciones que pueden caer en el ámbito de la seguridad nacional. Mira, una de las características, digamos, el por qué las energías intermitentes es importante, digamos, irlas regulando, es porque durante la reforma energética y después de la reforma energética, pues había un enfoque de nicho de negocios y entonces todos los inversionistas pusieron sus plantas en donde quisieron, ¿no? Entonces hay concentración en el noreste de plantas renovables, hay concentración en Coahuila, en otras partes, no hay plantas en donde se requiere, como el caso de Baja California o Yucatán. No se quieren ir los inversionistas porque no es negocio en estos lugares. Y entonces, pues hay problemas con la transmisión, los nodos no tienen la capacidad y se vuelven un problema, digamos, en las regiones o en el sitio en donde puede haber apagones o inclusive hasta la posibilidad de un colapso en el sistema eléctrico, ¿no? Porque es un sistema interconectado en México. Entonces hay ese riesgo. Aquí la idea, la cuestión importante es que, digamos, se va a respetar todas estas inversiones, pero la gente tiene que saber que es importante modificar todo esto, porque todo esto, el cómo está conformado el despacho, es costosísimo para la Comisión Federal de Electricidad, ¿sí? Entonces, por eso está el argumento, digamos, de que es una expropiación disfrazada, pero las energías renovables van a seguir entrando, la energía solar y eólica van a seguir participando. Ahora, es importante saber que la comisión con esto lo que quiere realmente es equilibrar, transparentar costos, porque aparentemente las energías renovables son muy económicas. Generalmente a los estudiantes se les enseña que pues prácticamente no tienen costo, que han bajado muchísimo su costo, pero no se considera en toda esta evaluación los costos reales, ¿no? Y los costos reales son altísimos y los tiene que afrontar Comisión Federal de Electricidad. Mira, los costos, por ejemplo, como son energías intermitentes, a veces tenemos sol, a veces no tenemos sol, a veces tenemos viento. Gran parte del tiempo no hay viento. Entonces, para mantener un sistema tienes que tener una energía de respaldo. Y entonces, pues todas estas energías de respaldo, pues tienen que ser a partir, por ejemplo, de gas nuclear, de gas natural, de energía nuclear o de la hidroenergía, ¿no? Por ejemplo, son energías bases. Y entonces CFE tiene que apagar sus plantas cuando las intermitentes están funcionando y cuando dejan de funcionar tiene que poner en marcha sus plantas. Esto es costosísimo. Además, prácticamente no pagan porteo, es decir, por la transmisión de electricidad, no pagan. Y además hay una serie de servicios conexos que tienen las intermitentes que tampoco lo afrontan. Todo esto es afrontado por la Comisión Federal de Electricidad. Además, mira, hay una cosa muy interesante que ahorita en el debate parlamentario salió y a lo mejor es difícil de entender, pero ahí está una de las grandes ventajas de las transnacionales con este tipo de energías. Porque el costo al que se pagan las renovables es algo que se llama costo marginal, ¿sí? Pero déjame decirte que el referente de este costo son los costos más altos de las tecnologías más ineficientes, ¿sí? Entonces, si estas tienen un bajísimo costo y el costo final a las que CFE les paga es a los más altos, entonces esto es una renta económica que se va para justamente todos estos actores transnacionales. Entonces, ellos ganan con todo esto. Por eso es un poquito la molestia de que dicen es una expropiación, Comisión Federal está nacionalizando. En realidad no es esto. Simplemente está cambiando el orden del ingreso a las redes. Lo que pretende también es establecer piso parejo con otras condiciones de ventaja, por ejemplo, que tienen los privados, los que producen energías renovables, por ejemplo, como los certificados de energías limpias. A través del argumento legal y jurídico de modificar o hacer que la propiedad sea un argumento para establecer este piso parejo, en realidad lo que está diciendo Comisión Federal de Electricidad es, ¿saben qué? Yo también quiero tener acceso a los certificados de energías limpias. Y yo también quiero tener acceso a el uso o a la generación de electricidad a través de
las energías intermitentes, ¿sí? Porque estos prácticamente son prerrogativa de las transnacionales, ¿sí? Está Iberdrola, están italianas, hay una italiana en el norte de la República que viene con un enorme campo solar. Entonces prácticamente son transnacionales. Y lo que está diciendo CFE, bueno, pues saben que yo también quiero entrarle a la modalidad intermitente, ¿no? Lo que está también proponiendo CFE con esta idea del piso parejo es no más subsidios, no condiciones absolutamente de ventaja para las transnacionales, porque hay una modalidad que en el gas se llama take or pay, que aquí también se utiliza en donde si la comisión necesita o no electricidad, los privados se la venden, ¿sí? Bajo esta modalidad de contrato. Y no importa que comisión ya no la necesite, de todas maneras la tiene que comprar y que pagar. Y entonces pues está proponiendo que se revisen las reglas del juego de las subastas, ¿sí? Las subastas son, digamos, esa modalidad en donde los privados concursan y le venden a Comisión Federal de Electricidad. Hay una cuestión interesante, coyuntural, Atlante, que quisiera comentarte, que también explica el momento de toda esta iniciativa, y es el COVID-19. Porque con el COVID-19 bajó mucho la movilidad, el transporte, pero también en general la demanda de electricidad. En los Estados Unidos fue como 7.8% la baja en promedio de demanda de electricidad, y en México el año pasado hubo momentos de una baja de hasta el 13%. Y entonces esto es muy importante porque resulta de que, pues como ustedes sabrán, en la cuestión del sector eléctrico, la lógica, que por cierto no entiende muy bien el señor Ochoa Reza, inclusive el Fondo Monetario cuando hizo algunas observaciones ayer antier en la prensa, tampoco alcanzan a entender que en una industria eléctrica la oferta debe ser igual a la demanda. Digamos, bajo la óptica de Adam Smith, pues sería mucho mejor, a lo mejor otras condiciones en donde, sí, en donde es automático que se arregla, pero en el sector eléctrico debe ser simultáneo, un proceso simultáneo. Y si tú tienes un exceso de oferta, ¿verdad? Como ha sucedido en la situación de la actual pandemia, ¿verdad? En donde pues la gente ha bajado su consumo de electricidad o lo bajó en muchos lugares, entonces tienes un problema de un exceso de oferta y que eso es lo que está sucediendo en México, ¿sí? Entonces, al no tener tus redes y los nodos una capacidad para absorber, porque no hay una demanda, entonces tienes un riesgo enorme. Y ese es el problema de confiabilidad en México, ¿sí? Porque tienes a muchos productores queriendo ofrecer su electricidad, queriendo subirse a la red, ¿sí? Y entonces, comisión tiene que comprar, pero no hay una demanda del otro lado que esté consumiendo esa electricidad. Y estos justamente son los riesgos en el sistema de confiabilidad que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no entendió, porque está ellos partiendo de que aquí hay un monopolio, de que las competencias, cuando no se da cuenta de que en realidad tenemos una sola empresa eléctrica, ¿sí? Los demás son generadores, hay, digamos, otras modalidades, productores independientes, pero en general básicamente son generadores, algunos centros de consumo, ¿verdad? Pero en realidad la empresa como tal, pues solamente es Comisión Federal de Electricidad, ¿no? No tenemos una competencia, un mercado real, ¿no? Como lo tienen los Estados Unidos, con cientos de empresas. Entonces, esto hace condiciones muy complicadas porque las redes son insuficientes, no hay capacidad suficiente, los nodos son insuficientes y esto puede generar un problema de colapso, ¿sí? Esto ya nos toca con problemas de seguridad nacional. Y finalmente lo que yo te quisiera decir es que pues en toda esta información que ha estado surgiendo, pues hay una cuestión, digamos, de simulación de mercados, de digamos, subsidios a la iniciativa privada, simulación de mercados con esta modalidad de autoabasto que ha generado un mercado paralelo de competencia para Comisión Federal de Electricidad, en donde en realidad quienes ganan pues también son otros empresarios del sector privado, pero pierde Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Entonces, en realidad esto es lo que se está tratando de modificar
a través de esta iniciativa preferencial. No es ninguna expropiación, no hay ninguna nacionalización, se va a respetar al sector privado, no se está contraviniendo ni siquiera el tratado, el TEMEC, porque en el capítulo de inversiones, pues realmente se estaba hablando de competencia y lo que quiere generar el gobierno mexicano es una competencia, pero competencia sobre bases reales, no una competencia a costa de, ¿no? Esa es fundamentalmente la propuesta. Entonces, pues si tienes alguna pregunta. Sí, vaya, parte de lo que le quiero preguntar finalmente es, ya lo ha mencionado un poco, es sobre este posible colapso, ¿no? Incluso los privados o quienes están en contra de esta misma iniciativa han dicho el cómo la CFE va a ser capaz de generar toda esa demanda que se requiere, ¿no? Entonces, dicen que son equipos incluso obsoletos, 30, 40 años de operación, que no tienen ahora la capacidad o la tecnología suficiente para poder operar. Mira, yo creo que sí, uno de los retos de comisión es que va a tener que desplazar tecnologías que ya son obsoletas, pero justamente eso es lo que va a hacer la transición energética, porque parte de toda esta propuesta es justamente empezar a vincular el desarrollo tecnológico con inclusive desarrollo de capacidades humanas en universidades, en centros de tecnología. En poco va a salir toda esta propuesta, justamente con la idea de usar el avance tecnológico. Y te voy a pasar un tip. Una de las cuestiones que va a ser fundamental es la idea de los autos eléctricos. Y en los autos eléctricos, una empresa eléctrica es la clave del éxito, porque los autos eléctricos sí demandan muchísima electricidad. Entonces, justamente la idea es fortalecer a CFE a partir de estas áreas de punta. Porque lo que sucede y de continuar así, lo único que vamos haciendo es que pierda capacidad de producción, es decir, participación y generación, de que pierda financieramente, de que se endeude y que finalmente pues se cumpla todo esto que fue el objetivo de la reforma energética, pues realmente de aniquilar a Comisión Federal de Electricidad. Es decir, si no se modifican las reglas del juego. Una cosa en la que no se avanza y que es medular y que es de alguna manera el punto de partida de desventaja de CFE frente a una transnacional es esto que es la desintegración vertical y horizontal de la empresa. Te lo voy a poner en una comparación con una empresa como ExxonMobil o como BP, que son empresas integradas verticalmente desde el pozo petrolero o desde la generación de electricidad hasta el mercado. Digo, por ejemplo, la empresa francesa Electricité de France, ¿no? Es una empresa nuclear totalmente integrada que exporta electricidad. Está totalmente integrada, vertical, horizontalmente. Las empresas petroleras transnacionales son empresas integradas en el proceso de producción y en otras actividades paralelas, ¿verdad? Que de alguna manera le fortalecen en términos del uso de economías de escala y en términos de la posibilidad de reducir costos de producción, ¿sí? Entonces, esto quedó totalmente, digamos, sigue porque ese fue el legado de la reforma energética, ¿sí? Fue la manera de introducir la competencia en ciertas actividades importantísimas dentro de la comisión y dentro de Pemex. Y entonces esto queda, no está en cuestionamiento, eso sigue. Se llama en términos jurídicos la estricta separación legal, ¿sí? Es decir, Pemex Generación no puede tener Pemex Comercialización, ¿no? Entonces, eso no es posible. Y fue Claro. una manera de desestructurar la fortaleza de una empresa. Eso no, tampoco se está revisando la cuestión del cambio constitucional, es simplemente una ley la que se está proponiendo modificar, ¿no? El despacho. Entonces, efectivamente, las transnacionales son vanguardia tecnológica, pero en realidad esta vanguardia tecnológica pues no se traduce en una diseminación hacia México de todo este conocimiento, porque todas estas empresas siguen teniendo todo ese know-how,
no necesariamente se esparce y se crean pequeñas y medianas empresas en México con esta tecnología. Y justamente la idea es tener efectos multiplicadores de desarrollo tecnológico en México a partir de tomar otra vez los sectores de punta. Y uno de ellos, como te digo, es, por ejemplo, la cuestión de los autos eléctricos, a partir justamente pues, de trabajar las baterías, de generar pequeña y mediana industria que pueda colaborar dentro de este gran proyecto, de empezar a desarrollar esta gran industria que va a ser la industria del futuro, ¿no? Entonces, sí, efectivamente siguen teniendo esa vanguardia tecnológica, pero es el objetivo de CFE y el gobierno mexicano. Si tú te das cuenta, en lo poco que lleva la actual administración, Comisión Federal ha avanzado mucho en términos, digamos, como empresa, está sobreviviendo, está haciendo proyecciones sin endeudarse, está manejando un modelo financiero realmente que es muy inteligente, porque realmente está utilizando todos estos contratos que fueron parte de la corrupción, que es toda la cuestión del gas natural, ¿verdad? Que ni siquiera a veces llegaba a la comisión y comisión tenía que pagar por ese gas, pero ahorita comisión está, digamos, haciendo negocio con la venta de la molécula de gas, vendiéndola a otros actores, a otros empresarios, y con eso hay un autofinanciamiento, ¿sí? Entonces están haciendo muchas modalidades, digamos, de inversión financiera muy interesantes sin que sea costoso para el país. Y se están haciendo muchos cambios al interior de comisión, de tal manera que eficientice los procesos, modernice los procesos, y toda esta propuesta que vamos a ver de transición tiene como objetivos medulares el desarrollo y la innovación tecnológica. Entonces, pues por ahí vamos, ¿sí? Bien, pues a esperar estos 2 meses, ¿no? Los 30 Claro. días en diputados y 30 días en el Senado para ver cuál es el futuro de esta iniciativa que todo parece apuntar que será aprobada, ¿no? Esperamos que sí, ¿eh? Esperamos que sí. ¿Alguna cosa más? Nada Está más, bien. doctora. Pues Pues te muchas agradezco gracias. enormemente la oportunidad, ¿eh? Que estés muy Igualmente, bien, mucho voy gusto. aquí a Bye. pagarle